En ocasiones solemos tener gastos innecesarios que a la larga nos traen consecuencias. Por eso, en esta ocasión, vamos a hablarles acerca del presupuesto personal y cómo elaborarlo. El presupuesto personal es un documento en donde vamos a reflejar y vamos a cuantificar los ingresos y los egresos que pudiéramos tener en un determinado periodo. Pudiéramos desde generar una lista, unas tablas, un documento en Excel, o incluso ya hay aplicaciones móviles en nuestro celular que nos pudiera ayudar a tener la cantidad total de ingresos que pudiéramos tener en un determinado tiempo y a su vez también la cantidad de egresos, y pues estaríamos jugando con sumas y restas para determinar al final de ese periodo si tenemos un saldo a favor, que luego pudiéramos definir en ese presupuesto qué hacer con él, o si estamos en déficit de estar gastando más de lo que ingresamos, para que también ese presupuesto nos permita definir una estrategia de o reducir gastos o definitivamente incrementar ingresos. Ahora que sabemos qué es el presupuesto personal y cómo elaborarlo, vamos a ver qué beneficios nos otorga. El principal beneficio es que planificas, es decir, te adelantas a que sucedan las situaciones de egresos, sobre todo de gastos que muchas veces no estás tú atento, no estás tú consciente de que los vas a tener, y que en ese momento tú te puedas meter en un problema de déficit presupuestal o de recursos que tú pudieras tener para alguna otra actividad o algún otro gasto, y no pudiendo destinar. El principal beneficio es dónde estás tú gastando más o gastando menos de acuerdo a las actividades que tienes. Como siguiente punto, veamos qué necesita un presupuesto personal. Primero, necesitas saber en un periodo determinado, por ejemplo, si habláramos mensualmente como ejemplo, cuántos ingresos vas a tener, ¿no? Y bajo qué fuentes de ingresos son, si es por tu sueldo, si es por algún tipo de ahorro que hiciste, alguna inversión, alguien te está cediendo alguna mesada, no sé, a lo mejor hay un préstamo que te realizan o algún ahorro que tú realizaste y que estás ahí destinando para algo. Después lo tendrías que hacer también el listado de egresos, donde tú también deberás de evaluar y registrar en dónde están a lo mejor algunos egresos o gastos que son recurrentes. Puede ser que tú tengas ya, por ejemplo, un gasto mensual como tu servicio de telefonía o tu servicio de internet, o puede ser un gasto esporádico, puede ser que a lo mejor es un gasto recurrente diario. Entonces, primero ingresos y luego egresos, y también hacer alguna proyección, eventualmente en algún mes podrías tú considerar algún cambio en tu ingreso o en tu egreso. Después de que nos hemos dado cuenta cuántos gastos hemos tenido, es importante saber cómo revitalizar nuestro presupuesto. Veamos cómo es que se hace. La manera de cómo lo revitalizas es haciendo ajustes, y sobre todo en la parte de los egresos, que tú vayas identificando que son innecesarios. Muchas veces tenemos gastos innecesarios, gastos que en primera instancia parece que no te están generando algún problema o dolor de cabeza, pero que a la postre luego sí te va a meter en problemas. Ejemplo, tú puedes comprar en alguna tienda departamental algo a meses sin intereses y tú dices, bueno, no me va a aumentar el gasto porque es meses sin intereses, pero no estás considerando que si tú te atrasas en el pago al banco, el banco te va a cobrar no de los intereses de la compra, te va a cobrar por el uso de la tarjeta, te va a cobrar los intereses. Entonces, ¿cómo revitalizas ese presupuesto personal? Pues adelantándote a los hechos y viendo escenarios de qué pasaría si tú te sales de ese presupuesto, si tú no estás calculando adecuadamente el total de gastos o de egresos que vas a tener en un tiempo determinado. Revitalizarlo es estar monitoreando cada vez que tú estás entrando a un periodo, qué estás gastando, qué estás ingresando, para que tú estés alerta de cualquier detalle o cualquier variación. Solemos tener algunos gastos que a la larga no nos damos cuenta cuánto es que pudimos ahorrar y nos pudieron ayudar a cubrir otras deudas. Es por eso que nuestros expertos nos van a explicar qué son los gastos hormiga. Los gastos hormiga se conocen como aquellos gastos que en primera instancia no te das cuenta que lo estás realizando y que a final de cuentas te va a generar una fuga de recurso
recurrente y que luego a la postre, en la sumatoria, pues es un gasto innecesario, ¿no? Y vienen derivados de la falta de planeación, ¿no? No tienes planeado o te sales de tu presupuesto, de tus actividades normales y caes en un gasto hormiga. Por ejemplo, si yo no hago mi desayuno diario en casa, el hecho de ir a una tienda de conveniencia y comprar un café, comprar unas galletas o ir a una fonda, a un restaurante a desayunar, ese a la postre va a ser un gasto hormiga, ¿no? Porque yo al principio dije, bueno, ya tuve que desayunar, pero eso lo pudiste haber ahorrado, eso pudiste haberlo evitado. En ese momento satisfaces la necesidad de que tenías hambre, pero si le sumas cuánto gastas en cafés o cuánto gastas en jugos, cuánto gastas en lonches o tortas por no haber desayunado en casa, esos son los gastos hormiga. Todo tiene que ver con la administración. Decíamos, si el presupuesto tiene que ver con planificación, pues también yo necesitaría planificar o administrar mi tiempo, planificar mi estilo de vida, planificar las actividades que hago en una agenda. Entonces, si por ejemplo yo identifico que estoy gastando mucho en desayunos fuera de casa, pues entonces ¿cómo lo puedo evitar? Pues administrando mejor mi tiempo, despertándome más temprano, preparándome de desayunar. Quizás desde un día antes poder dejar en el refrigerador mi desayuno, mi alimento, y eso lo pudiera estar yo disminuyendo. O por ejemplo, si salgo en el fin de semana, pues probablemente destinar menos dinero a lo que es mi diversión. A lo mejor yo ya puedo definir que mi presupuesto tope van a ser 300 pesos o 400 pesos para divertirme y de ahí ya no voy a pasar. Entonces, ¿cómo puede, digamos, reducirse esos gastos hormiga? Con administrarme, ¿no? Administrar, obviamente, mi vida, mi tiempo y mis recursos, en este caso, el recurso monetario. No sé si te ayude a evitar esos gastos, pero sí por lo menos, primero te tiene que ayudar a que te hagas consciente de que son esos gastos los que te están mermando en tu nivel de recursos, ¿no? Pues primero que te ayude a eso, a que te ponga la alerta o que te haga ser consciente de que estás recurriendo o incurriendo en gastos hormiga. Y entonces ya la segunda utilidad que te podría dar un presupuesto es cómo generas una estrategia para reducir o desaparecer esos gastos hormiga, ¿no? Entonces sí te podría ayudar el presupuesto primero a que te des cuenta, porque lo que decía en la definición, un gasto hormiga difícilmente te das cuenta de inmediato. Te das cuenta hasta cuando ya sacas el total, que dices, chin, ¿no? O sea, gasté en desayunos o en taxis en vez de haberme ido caminando o en bicicleta o en camión, pero llevaba mucha prisa. Entonces sacas la suma en la semana y dices, oye, pues gasté 300 pesos en taxis. Te diste cuenta hasta que sacaste la suma, que te faltaba ese dinero. Entonces el presupuesto te puede ayudar para decir, esta semana, si tengo citas o tengo que ir a la escuela o tengo que ir al trabajo, pues planifico mi tiempo para no gastar en un taxi y poder gastar a lo mejor en solamente el transporte público. Cuando hablamos de finanzas personales, pues a final de cuentas estamos hablando del manejo adecuado de nuestros recursos, sobre todo el dinero, ¿no? Y a veces caemos en el error de gastar más de lo que ganamos o de lo que tenemos. Muchas veces hasta en compras que son de productos o servicios que no necesitamos realmente. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar a darnos cuenta de eso? Pues a que el recurso que tú puedas ganar sea bien administrado y que incluso tú puedas destinar para el ahorro, para algún imprevisto, para algún inconveniente en el futuro. Se recomienda, de acuerdo a expertos, que tú por lo menos destines el 10% de tu ingreso mensual al ahorro, por lo menos, y en un, digamos, promedio más saludable entre un 20 y un 30%. El mexicano promedio muchas veces no hace ni el 10% de ahorro al mes. Incluso hasta tiene deudas porque usó las tarjetas, porque se endeudó en una tienda departamental, porque compró a plazos. Y muchas veces no se da cuenta que cuando compra a plazos hay un sobreprecio. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos ayudaría la educación financiera? A que nosotros nos diéramos cuenta de qué